el gusto de recibir en el estudio al diputado Manuel Granados Covarrubias. Él es presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Oye, pues en el Distrito Federal nos rigen ya leyes que se quedan, pues ahora sí que ligeras, ¿no? En comparación de lo que se está viviendo en esta realidad, en esta Ciudad de México. Y por eso es que se hace urgente que se pueda aprobar ya la reforma política de la Ciudad de México. Manuel, me gustaría que en un principio nos dieras un ligero, digamos, preámbulo de cómo se hace o cómo se gobierna aquí en la Ciudad de México y cómo se legisla, primero que nada, y cuáles serían los cambios que veríamos una vez que esta reforma se aprobara. Bueno, la Asamblea Legislativa es el órgano político que representa a todas las y los capitalinos a través de los partidos políticos. Nuestra función principal es crear leyes en beneficio de la ciudad. Sin embargo, hoy estamos limitados, estamos acotados porque muchas de las atribuciones que deberían de corresponderle a este órgano legislativo local pues son competencia del Congreso Federal. Así es. Y por tanto no podemos nosotros decidir por sí mismos en materias, por ejemplo, de seguridad pública, en materia para combatir la corrupción. La ley de responsabilidad de los servidores públicos nos tenemos que ajustar a lo que dice el Congreso Federal, a las leyes federales, y muchos temas, por ejemplo, la designación del secretario de Seguridad Pública, del Procurador de Justicia del Distrito Federal, pasa por el tamiz de la Presidencia de la República para su aprobación, y bueno, pues en materia de económica, pues también estamos limitados en ese sentido. ¿Cuáles serían las atribuciones entonces que les otorgaría esta reforma? Bueno, la reforma política para la Ciudad de México pues es otorgarnos la mayoría de edad, estar a la par de las otras entidades federativas. Hoy estamos acotados, es la única entidad del país que no tiene atribuciones plenas o totales, y en ese sentido uno de los esquemas prioritarios es que podamos nosotros tener competencias, pertenecer por ejemplo al constituyente permanente. Esto significa que todas las reformas constitucionales que se hacen para el país no pasan por el Congreso local, no pasan por la Asamblea Legislativa. En cambio, en el resto de las entidades sí pasan por sus congresos locales. Son muchas competencias que estamos limitados para ello. Claro que sí. Por segundo año consecutivo, esta reforma se queda sobre la mesa y no sale adelante. ¿Qué es lo que hace falta para que exista un consenso entre los partidos políticos y por fin pueda salir en esta legislatura en febrero? Creo que hay un consenso amplio. En el caso de la Asamblea Legislativa, todos los partidos políticos hemos coincidido en que es urgente, es necesaria esta reforma. Siempre ha sido a cuentagotas, como nos han tratado a las y los capitalinos, por lo que hace a esta generación de nuevos derechos. Sin embargo, calculo que en febrero tendrán que darse las circunstancias políticas para que avance esta reforma. Hay, calculo, un 90% de coincidencia en el esquema y, bueno, pues habrá que empujar, habrá que cabildear más para que por fin se concrete esta reforma. ¿Cuál es ese 10% que hace falta, Manuel? Calculo que en el caso del Partido Acción Nacional ha manifestado su interés por dar mayor participación federalista en el manejo de los recursos públicos de ingreso de la ciudad. Sin embargo, la propuesta es que sea esta distribución como viene siendo ahora, a través de la Secretaría de Finanzas, que haya fórmulas de participación para las delegaciones. Se pretende que las delegaciones se conviertan en municipios. ¿Cuál sería la diferencia entre una delegación y un municipio como tal? Bueno, primero, no estaríamos en el esquema de los municipios, sino de alcaldías. Estas alcaldías tienen que ver con que exista un proceso electoral en donde hay un consejo de la alcaldía, que sean también representación política de los partidos, que haya un equilibrio en la toma de decisiones, que haya mayor rendición de cuentas, transparencia y que las decisiones que ahora son unilaterales puedan ser colegiadas. ¿Existirán cabildos en estas alcaldías? Justo es este consejo, digamos, que pudiera dar esa forma sin llegar a la figura del municipio. Como tal. Entonces nosotros estaremos pues muy atentos a estas atribuciones y sobre todo que se ejerza de manera democrática, plural e incluyente. Parte importante de esta reforma política es que se haga y se genere una constitución para esta Ciudad de México. ¿Cómo se hará, cómo se llegará a esta constitución? Hoy nos rige el Estatuto de Gobierno de la Ciudad, a diferencia de otras entidades, cada una de ellas tiene una constitución política de la entidad correspondiente, nosotros no. Es necesario tener nuestra propia constitución política, sobre todo con una visión metropolitana, porque hoy no podemos entender la realidad de la ciudad sin entender también la zona conurbada, la problemática que genera, por ejemplo, la vialidad, transporte, residuos sólidos, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, en fin.
son varios temas que tenemos que coincidir con la agenda metropolitana y yo creo que esta Constitución tiene que seguir orientada hacia allá. ¿Cómo se genera esta Constitución? Pues es justo uno de los temas del 10% que está un poco frenado, que es, por un lado, si la próxima Asamblea Legislativa era la propuesta, también era la Asamblea Constituyente o paralelamente se generaban las condiciones para crear una Asamblea Constituyente, que solo tuviera como fin la creación de la Constitución. Y a partir de ahí se disuelve, ¿cierto? Una vez que sea la Constitución que salga adelante, se disuelve esta. Ahora, también hay un tema que aclarar en el punto, porque iniciado el proceso electoral no puede haber reformas a las leyes electorales. Sí. Por tanto, ya no era posible o factible generar condiciones para reformar la ley electoral y que pudiera tener cabida estas propuestas. Hay una parte muy importante, un punto muy importante que hay que tocar, que es la parte financiera. ¿Cómo beneficia esta reforma política financieramente a la Ciudad de México y qué beneficios le trae esto a los capitalinos? Bueno, en primer término, una lucha que ha dado el jefe de gobierno desde que inició su administración fue el reconocimiento del Fondo de Capitalidad. Creo que el esquema que genera la ciudad en el gasto para cuidar embajadas, para generar condiciones de atención a quienes vienen de visita a esta ciudad para ofrecer todos los servicios de transporte, de seguridad, incluso de temas de salud, esos recursos finalmente se logran a través de este Fondo de Capitalidad. Sí. Y en ese sentido se reconoce ahora ya que la Ciudad de México debe tener permanentemente estos recursos y no entrar a una negociación permanente año con año porque no pertenecíamos a la distribución de recursos federales como el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, el FAIS, que pues es un tema muy importante porque eso genera también desarrollo de infraestructura en las delegaciones. Por supuesto. Una vez que esta reforma sea aprobada, esperemos que sea en febrero porque ya nos surge, ¿cómo conviviría, ¿no?, la ciudad con su autonomía y también con su condición de sede de los tres poderes federales? ¿Cuál sería? No perderíamos la capitalidad, no perderíamos ser, digamos, el centro político de la ciudad. Estaríamos nosotros en un esquema de tener como entidad federativa autonomía, con atribuciones plenas, totales, y por otro lado también esta coordinación institucional con la federación por ser el asiento de los poderes. Seríamos una ciudad capital. Diputado Manuel Granados, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Esperamos tenerte aquí en febrero con la buena noticia de que esta reforma ya salió adelante y los capitalinos vamos a ser tratados como ciudadanos de primer nivel, ¿no? Pues nosotros haremos todo nuestro esfuerzo político para que así sea y tengamos mejores resultados. Muchísimas gracias. El diputado Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Gracias por estar con nosotros aquí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias. Gracias.